En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues ya estamos en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa, y hoy un día muy especial porque hemos tenido una semana para reflexionar sobre las elecciones catalanas, así que hoy vamos a hablar sobre el separatismo, ¿no? Y la democracia. Y la democracia. Eso es. Efectivamente, es un tema muy interesante. Y la democracia. Y yo creo que con esto cerramos un círculo de todo este mes y este primer fin de semana de octubre dedicado a lo que es el separatismo catalán y a qué nos va a deparar el futuro incierto en esta región de España. Sí. Don Pío, muy buenas tardes, lo primero. En esta región y en todas partes. Buenas tardes. Sí, porque lo que sucede aquí... claro, España es un conjunto y si se rompe por una parte... Será otra cosa. Claro, se puede seguir rompiendo, ¿no? Sí. Es decir, se inicia un proceso que no sabemos a dónde puede parar, ¿no? ¿Qué le ha parecido las elecciones en Cataluña? ¿Ha hecho yo he leído mucho de usted en sus blogs, en sus anotaciones. Bueno, hace poco me preguntaban que... ¿quién creía que iba a ganar en Cataluña? Yo dije que quien iba a perder iba a ser España y la democracia. La democracia porque los separatistas pretendían un auténtico golpe de Estado, convirtiendo unas elecciones regionales o autonómicas en plebiscitarias, en pro de la disgregación de España. O sea, un golpismo que además fue aceptado implícita o explícitamente por todas las demás fuerzas. Esto es la cuestión. Es decir, el mero hecho del carácter tomado por estas elecciones demuestra que la Constitución y en general la ley son papel mojado en España. Lo son además desde hace mucho tiempo y no por culpa principal de los separatistas, que sabemos por dónde van, sino del grupo PP-PSOE, que se le puede llamar así porque son muy parecidos, no hacen la misma política en realidad. Y sobre esta base esencial puede decirse que las elecciones las han perdido todos. O sea, afortunadamente... Todos, no ha habido... Sí, voy a hacer en mi blog puse un análisis inmediato, ¿no? Que creo que básicamente es válido, ¿no? El cuerpo electoral catalán es de 5,4 millones de personas y la participación no ha llegado al 77,5. Es decir, que es insuficiente para unas elecciones que se planteaban como plebiscitarias y además sobre una cuestión tan radical como la balcanización de España. Pero pese a la intensísima agitación, casi una cuarta parte de los votantes se ha abstenido. Este es un dato significativo que casi nadie tiene en cuenta, pero que revela que una franja, al menos de un 10% de personas, son incrédulas o asqueadas de los partidos. Entre el 10, es imposible que un 85% de participación podía ser normal en un supuesto plebiscito de este tipo, ¿no? Pero y siempre hay un margen de personas que no van por enfermedad o cualquier cosa. Y sobre esos 5,4 millones de votantes teóricos, el voto a los dos partidos plebiscitarios pues ha sido de 1,6 millones. Es decir, que ha bajado en casi 200.000 con respecto a la consulta de hace unos meses, en que votaron 1,8 millones por la secesión. Y sin embargo, la cifra sigue igual. De todas maneras, la cifra sigue igual, ¿no? O ligeramente superior si juntamos los 300.000 votos de CUP. ¿Qué opinión le merece la CUP? La CUP es como un Podemos regional. Es un grupo comunista y separatista, radical, dice, aunque no se ha sumado a la iniciativa de Mas Junqueras, pero es separatista, ¿no? Por tanto, ha sido una derrota importante para los separatistas, o que fue ocasionada por quienes tienen la obligación de cumplir y cumplir la ley, cosa que nunca hacen el gobierno,
Y fue ocasionada esta derrota por los ciudadanos, no por estos partidos, los partidos supuestamente nacionales. A pesar de ello, no ha sido tampoco una victoria de los partidarios de España y de la democracia, porque, primero, los votos no secesionistas han superado por muy poco a los separatistas. Segundo, los votos favorables a España y la democracia siguen estando muy divididos y mucho menos organizados y mucho menos subvencionados y mucho menos resueltos que los otros. Y en el tercero, el panorama empeora mucho si atendemos a los partidos votados. Ni uno solo cree realmente en España y la democracia. Ese es el problema. Los considerados españolistas se han especializado en estafar a sus electores, jugando con anhelos difusos de estos, ¿no? Y el grupo PSOE tiene una responsabilidad especial en el auge del separatismo, al que ha amparado y financiado a costa de la Constitución durante casi 40 años, y sobre todo a costa de la unidad de España. Sin el PSOE, el separatismo nunca habría llegado tan lejos ni se habría vuelto tan audaz. Esto es indudable. En cuanto a Ciudadanos, no es propiamente un partido españolista, sino europeísta, entre comillas, como el PSOE. El europeísmo español es un europeísmo sin análisis, sin profundidad, sin nada, ¿no? Claro, con muy pobres argumentos, ¿no? Defender la unidad de España porque lo dice Sarkozy o porque lo dice Merkel o... Sí, cosas así, ¿no? El europeísmo, tal como está planteado por todos los partidos de España, es decir, sin el manual de análisis real, como digo, es el programa de la disolución de España en la Unión Europea. No es más que una expresión del desprecio por la propia España. Otro factor de debilidad es la situación personal de Arrimadas y su escaso brío político. Y un tercero, estoy hablando de Ciudadanos, el hecho de ser un partido de centro-izquierda con votos de derecha. Podemos es un partido directamente antidemocrático y nada opuesto, de hecho, a la balcanización de España. Le da igual. En suma, el único partido que se ha manifestado abiertamente contra el secesionismo es Ciudadanos. El PSOE, por el contrario, viene combinando su vacuo europeísmo con el apoyo en los hechos al separatismo, porque todos ellos son muy europeístas. Pero Ciudadanos, por lo menos, se opone al separatismo. Los otros dos, de hecho, lo han venido amparando, ¿no? Y como datos positivos podemos señalar, no obstante, el propio éxito de Ciudadanos, que con todas sus deficiencias pues es inmensamente preferible al PSOE. Y otro dato positivo es el gran fracaso del PSOE, que quizás sea el principio de su fin. La historia dirá que este doble partido ha sido una verdadera banda de malhechores, cada vez más degradada, que ha llevado a España muy cerca de la ruina. La está llevando. Es muy duro esto, pero hay que decirlo porque alguien tiene que decirlo, ¿no? Es la evidencia y está ahí, ¿no? En conclusión, las circunstancias son cada vez más favorables para el surgimiento de un partido o un movimiento cívico por España y la democracia. Pero ese partido o movimiento no acaba de surgir. Yo tenía alguna esperanza en Vox, pero no lo veo ni de lejos a la altura del momento. Es una lástima, ¿no? Sí. Se ha deshinchado, no sé cuál es la palabra. Es que sigue siendo un partido marginal y con tendencia a la marginalidad. Tiene unas actuaciones dispersas y sin estrategia. Y eso, pues, se nota. Se nota en una situación como esta en que es preciso aclarar muchísimas cosas, arriesgarse a decir cosas que nadie quiere decir. Claro. No acaba de... Y quizás por ese complejo de dónde vienen, sigue siendo políticamente muy correcto. Lo que ellos opinan que es políticamente correcto. En ¿no? algunos y eso aspectos. Me lastima, ¿no? Sí, no tiene yo no le veo un verdadero programa, pero bueno. De todas maneras... hay personas de mucha valía, podemos decirlo como de Ciudadanos, pues si tuviera fuerza, pues no sería tan malo. Y por tanto la situación creo que seguirá pudriéndose. 40 años de imperio de la mentira profesionalizada, como decía Julián Marías, e insisto, han degradado enormemente a la sociedad y la reacción hoy por hoy sigue siendo muy débil. En fin, este es un análisis muy somero y muy esquemático. Podría ampliarse mucho, pero hoy vamos a tratar la cuestión del separatismo y la democracia, como hemos dicho, ya que los separatismos se justifican constantemente diciendo que ellos son demócratas y que lo que llaman el derecho a decidir es una manifestación de la democracia. Y estas no es más que una imposición al resto, porque no hacen más. Sí, ya hablaremos. Y ya veremos por qué esto no es así. Y por qué los separatistas no tienen nada de demócratas, ni lo han tenido nunca. Para ello empezaremos por la cuestión de la lengua, que quedó inconclusa en los programas anteriores, como se recordará, ¿no? Así que, como es sabido, el castellano se ha convertido desde siglos atrás en la lengua común de todas las regiones,
y eso lo entendía, vamos, la lengua la entendían y la hablaban las clases cultas de Cataluña, como igual que Vascongadas, Galicia, de todas las regiones. Y a su vez todas las regiones han contribuido a la evolución de la lengua común, con literatura, modismos, etc. En el siglo XVI, curiosamente, ya se imprimían en Barcelona bastantes más libros en castellano que en catalán. ¿Por qué? Pues por la influencia y por la importancia política y cultural del castellano. O sea, Cataluña era entonces una región poco poblada y pobre debido a los abusos de su oligarquía, de lo que ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Castilla, en cambio, pues era mucho más poblada, mucho más fuerte económicamente que Aragón, incluyendo a Cataluña, y también tenía una fuerza cultural inmensamente superior que estaba en pleno auge, ¿no? Y en alguna época, es cierto que en alguna época de la llamada Baja Edad Media, o mejor, Edad de Asentamiento Europea, pues Cataluña había producido una literatura importante en catalán, pero después se había estancado. Hubo un siglo de oro en Valencia, claro, a los valencianos les molesta mucho que los catalanes se lo atribuyan, un siglo de oro, digamos, literario, ¿no? Y el castellano se convirtió en el español común porque, como digo, era la lengua de comunicación y expresión culta en todas las regiones. Y eso no se hizo por imposición, como con el francés o el inglés en las Islas Británicas, es decir, prohibiendo y persiguiendo el uso de otros idiomas, sino por su prestigio cultural y por sentirse parte de España todas las regiones. Esto era así. Los vascos adoptaron el castellano desde muy pronto como lengua de cultura. De hecho, apenas hay literatura en vascuence antes del siglo XX, y la que hay hoy sigue siendo bastante pobre, hay que reconocerlo. Y la literatura catalana en español es mucho mayor y probablemente de mejor calidad que en catalán, aunque para valorar esto, en fin, ya hemos hablado de ello, ¿no? Entra muchos factores subjetivos. Y por otra parte, el castellano es la lengua materna y la más hablada y leída con diferencia en Cataluña. Pues bien, consideremos entonces el carácter político de unos partidos que declaran propia de Cataluña exclusivamente el catalán y declaran implícita o explícitamente extraña o extranjera la lengua que es más hablada y con mayor peso cultural en su misma región. Este mero hecho demuestra el carácter antidemocrático de esos partidos, claro, porque se han acompañado además de otras medidas antidemocráticas, negando a los padres la decisión sobre la lengua de enseñanza de sus hijos, o excluyendo al español del lenguaje oficial y persiguiéndolo de muchas maneras, en vulneración permanente de las leyes sobre cooficialidad del castellano y el catalán. Lo que es significativo es que todo esto lo han hecho con el permiso y apoyo de los gobiernos del PP-PSOE. Ese es el tema. Con lo cual, estos gobiernos a su vez vulneraban la ley y facilitaban la labor, vamos a llamarla educativa, de los separatistas. Y ahí se refleja muy bien el carácter antidemocrático de unos y de otros. Bueno, en anteriores programas hemos hablado con Lainz y con Barraicoa sobre estas cuestiones, pero merece la pena insistir porque la argucia en que se han justificado estas barbaridades ha sido en que en el franquismo el catalán estuvo ferozmente perseguido. Se ha afirmado que estaba penado hasta con pena de muerte. Sí. Yo el otro día alguien me ponía... se asesinaba por hablar catalán. Y hay gente que se lo cree. Ese es el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque lo han dicho, lo han repetido, nadie se ha opuesto, o casi nadie, y en fin. Sorprende entonces que Cataluña fuera una de las regiones donde más calurosamente era acogido el caudillo, Franco. Sorprende que la flor innata de la intelectualidad catalana apoyara a Franco. Y sorprende que los separatistas no le hicieran prácticamente oposición. Porque la única oposición significativa fue, ya hemos hablado de esto, pero hay que insistir porque es conveniente que todo el mundo lo sepa, ¿no? La única oposición real fue la de los llamados, lo que llamaban charnegos, metidos en comisiones obreras y el Partido Comunista. No los charnegos, sino algunos de ellos, ¿no? Y la oposición de los secesionistas a Franco empezó en serio, por decirlo así, solo cuando se acabó el franquismo. Esto pasó también con los socialistas y con muchísimos otros. Con el PP, que actualmente es antifranquista. En fin, como explicó Barraicoa, la realidad es que el catalán se hablaba con normalidad en la calle y, aunque estaba excluido de la enseñanza oficial, como se hacía en Francia o Inglaterra con las lenguas regionales, claro, se podía enseñar y se enseñaba en centros privados.
Es cierto que en los primeros años de posguerra el catalán fue mirado con cierta prevención, y esto fue debido al uso que habían hecho de él los separatistas para injuriar constantemente a España y fomentar el odio, pero pronto fue estimulado mediante premios literarios. Había editoriales que publicaban en la lengua regional, como recordaba Barraicoa, emisiones radiofónicas y otros recursos. En 1944, se obligó por ley a que los departamentos universitarios de filología románica incluyeran filología catalana. En 1944. En 1945, sí, un académico soriano, García de Diego, escribió la primera gramática histórica del catalán. Y solo 6 y 7 años después publicaron algunos autores catalanes otras gramáticas históricas. En 1946 ya publicaba Salvador Espriu sus poemas en catalán. Existían publicaciones diversas para niños y mayores, y podemos recordar también que la Nova Cançó, que ya surgió a mediados de los años 50 y luego se afianzó en los 60 y 70 con Pi de la Serra, Guillermina Motta, Lluís Llach y varios más, ¿no? Estos recibían premios y algunas de sus canciones tenían un fondo claramente antifranquista. Sin embargo, no pasaba nada. En general no pasaba nada. Recibían premios, ya digo, y quizá artísticamente no fueran nada del otro mundo, pero actuaban públicamente y con muy pocas restricciones. En fin, existía una literatura nada despreciable en catalán, fomentada por los premios, como ya hemos dicho. Y no vamos a extendernos, pero quien quiera documentarse puede consultar los libros de Barraicoa, de Lainz, de Paco Caja, El paraíso políglota de Juan Ramón Lodares, es muy interesante. Otra consulta pueden hacer con el artículo de el bulo de la prohibición del catalán durante el franquismo, que está en el Diario Ya, www.diarioya.es. Exactamente. Pueden verlo, el bulo de la prohibición del catalán durante el franquismo. Ahí da un montón de datos, muy, muy completo, ¿no? Es que es importante poner estas cosas en su contexto y en su sitio, porque, claro, sí, se atienden unas mentiras que no se corresponden en absoluto a la realidad. No, claro. Estos datos demuestran dos cosas. Primero, el carácter antidemocrático del separatismo y de los gobiernos que lo han venido amparando, y la necesidad que tienen de fundamentarse en la mentira sistemática para crear el odio que los justifique. Eso es. Porque, claro, siempre dicen, no, es que nos han perseguido tanto que ahora pues tenemos que resarcirnos un poco, ¿no? No ha habido tal cosa. Y en resumen, podemos decir que el castellano o español común ha sido enriquecido y moldeado por todas las regiones. Por eso algunos dicen que no debía llamarse castellano, pero el origen es Castilla, indudablemente. En todas partes se le llama castellano o español, da igual. Y bueno, ya digo, ha sido enriquecido en todas las regiones y a su vez ha enriquecido a todas las regiones. Por supuesto, en Cataluña también. El castellano, por ejemplo, ha enriquecido enormemente la cultura catalana, que de otro modo habría quedado como una cultura un tanto provinciana, residual o provinciana, ¿no? Pero los separatistas han querido erigir el catalán en un vehículo del odio contra los demás españoles y así lo han empobrecido. Y han querido convertir el castellano en lengua impropia y ajena a Cataluña contra toda la realidad histórica y actual, que es un ataque no solo a España, es un ataque a la cultura. A la cultura. Bien, estas cosas son los argumentos que hay que oponer a toda esa demagogia, todas esas falsificaciones, etcétera. Porque esto es la realidad. Y cuando los políticos y los partidos se olvidan de la realidad para creer y terminan creyéndose sus propias fantasmagorías, y lo que es peor, haciéndoselas creer a mucha gente, pues las cosas van muy mal. Bueno, este acaba siendo el error final, ¿verdad, don Pío? Sí, y que puede tener consecuencias realmente dramáticas, porque ya decía que la secesión de una región cualquiera, en este caso de Cataluña, ¿no?, pues iniciaría un proceso de destrucción de España, ¿no? Implica ya una destrucción de España. Ya no se puede contestar, como hacen muchos políticos, con una huida hacia adelante diciendo, bueno, vamos a entrar a deshacernos en Europa, ¿no?, en la Unión Europea. Que eso es una cosa, ya hablaremos más, hay que hablar de la Unión Europea, porque la idea que tiene mucha gente es sumamente pueril, sumamente falta de análisis, sumamente sin sustancia racional, ¿no? Es un poco decir, bueno, es que, lo recordaba Pedro J., una vez hizo un artículo,
es que parece Europa era para nosotros las libertades, la prosperidad, etcétera, etcétera. Oiga, Europa es una cosa, la Unión Europea es otra. Es otra. Es que eso es lo que no... Y España, casualmente, cuando estaba fuera de la Unión Europea, que no de Europa, como dicen ellos, pues prosperaba mucho más rápidamente que después de meterse en ella, que después de entrar a la Unión Europea. Y en cuanto a las libertades, pues hay que decir que España, o sea, los países de la Unión Europea, no se deben a sí mismos su democracia, se deben a la intervención militar de USA en la Guerra Mundial, mientras que nosotros nos la debemos a nuestra propia evolución interna. Claro. Esto también se olvida. Parece que nosotros somos unos inútiles y unos pobretes que estamos ahí esperando a que nos den una limosna, lo que llaman los europeos. Sí, esa mentalidad. No sé cómo vamos de tiempo. Pues vamos a hacer, llevamos 20 minutos, ¿le parece hacer la primera pausa publicitaria? Y continuamos aquí en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa, hoy haciendo un breve análisis sobre las elecciones catalanas y hablando del separatismo y la democracia, porque parezca mentira, van muy ligadas. Volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta, don Pío, estamos de vuelta y nos hemos quedado en el separatismo y la democracia. Comentamos fuera de micrófono cómo se manipula esta palabra, ¿no? Sí, efectivamente. Por otra parte, en este programa estamos siempre, enlazando lo que es la historia con la actualidad, porque, como decía Cicerón, si ignoras lo que sucedió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Y aquí estamos en este país bastante infantilizados, porque precisamente unos falsean la historia y otros tratan de olvidarla, diciendo que hay que mirar al futuro, es decir, privándonos de nuestra propia historia, nuestro propio pasado. Esa es la política del PP, que no sé si es todavía peor que la de los otros. Los otros insisten, mienten, pero insisten y recuerdan que esto pasó, que hubo esto, que hubo... Aunque sea mentira lo que están recordando, que no pasó. Pero claro, no hay nadie que les diga que eso fue mentira, excepto programas como este. Exactamente, ¿no? Decía que uno de los grandes equívocos y de los más nefastos equívocos de la política en España, que se creó en la transición, fue la identificación entre democracia y antifranquismo. Ya he hablado bastante de esto y hay que seguir hablando, ¿no? En los mitos del franquismo lo he explicado más a fondo, ¿no? De esta manera, todos, incluso la derecha, han corrido a hacerse los antifranquistas después de Franco, claro. ¿Por qué? Pues que esa parecía que les daba el carnet de demócratas. Así el PP pues se pone en plan muy antifranquista de vez en cuando. El Casado estaba el otro día hablando en un plan y parecía un comunista, ¿va? Es una cosa de que claro, todo se convierte en una farsa, ¿no? Cuando el pasado se falsea, todo el presente se vuelve farsante, ¿no? Y uno de los puntos en que más he insistido, como digo, en los mitos del franquismo, ha sido en analizar este hecho, porque es absolutamente significativo. El hecho de que aquel régimen no tuvo oposición democrática, sino solo comunista o terrorista, o las dos cosas. Es que ese matiz es importante, ¿no? Esto es esencial para entender lo que ha sido nuestra historia reciente. Es decir, los demócratas durante Franco no se manifestaron. No. De acuerdo con aquella... Hombre, hubo algunas cosillas testimoniales, pero sin importancia, ¿no? O sea, de acuerdo con aquella falsísima identificación, los comunistas y la ETA habrían sido los grandes demócratas en España. Bien. Y es cierto que había algunos no comunistas ni terroristas que despotricaban contra el franquismo y muy ocasionalmente hacían algún gesto testimonial, como el llamado contubernio de Múnich, ¿no? Pero ni fue una oposición digna de reseña, ni quienes la hacían eran propiamente demócratas, o bien pertenecían a aquella clase de demócratas frívolos que, como decía Marañón, habían contribuido a traer el desastre de la Segunda República. Y que no habían, no habían aprendido la historia y estaban empeñados en lo mismo, ¿no? Traer de nuevo al PSOE con Prieto y gente así. Bueno, Prieto cuando lo de Múnich ya no existía, pero, sí, pero por ejemplo, en los años 40, don Juan, que también quería pasar por demócrata, pues quería traer a Prieto de nuevo. Prieto ha sido uno de los principales causantes de la guerra civil. Fue un cáncer para España, es que ahora sí, lo fue en todo momento, ¿no? Y por lo que se refiere a los separatistas catalanes, pues su oposición al franquismo puede sintetizarse en muy ocasionales actos terroristas de muy bajo nivel, muy ocasionales, y hacia el final, ¿no?, del franquismo, un poco por imitación de la ETA, pero vamos, una ETA de 3 al cuarto, ¿no? Quiero decir, en ese sentido, ¿no? Afortunadamente. En intrigas de eclesiásticos,
sobre todo después del Concilio Vaticano II, en canciones o en como algunas de la Nova Cançó, o en la proclama de Pujol de 1960, en el célebre Palau de la Música, que voy a tratarlo un poco ampliamente porque es lo más significativo que uno puede imaginar, ¿no? En 1960, con ocasión de un homenaje a Maragall, el poeta Joan Maragall, pues Pujol y otros sacaron allí un panfleto que se titulaba Os presentamos al general Franco, en el cual acusaba a Franco de corrupto y de corruptor. O sea, básicamente. Es muy interesante esto. Pujol fue condenado a 7 años de cárcel, pero que se quedaron en 2 y medio. Y después se dedicó a la banca catalana, que lo había fundado su padre, y trató de hacer de ella un instrumento para fomentar con dinero el separatismo, en definitiva, ¿no? Porque, claro, en aquella época casi nadie era separatista. Y una de sus actividades, pues, fue una explotación realmente picaresca, estafando a Hacienda con exportaciones falsas para recibir divisas, traficando con dinero y dólares en Tánger, que iban metidos en cajas de zapatos. Es una cosa como muy cutre, ¿no? Muy cutre, muy chusquera, muy de taberna. Sí, el intríngulis de estas operaciones, quien quiera enterarse, le recomiendo un artículo de José García Domínguez en Libertad Digital, que se titula Les presento al patriarca Pujol. Imitando al presento, al general Franco, les presento al patriarca Pujol. Esto con teclear el título del artículo, les presento, y el nombre de García Domínguez lo sabrán. Muy recomendable. Tecleando muy interesante, sí. En internet, García Domínguez, está este artículo que merece la pena ser leído. Y les presento al patriarca. No, para enterarse de cómo funcionaba esto, ¿no? Dice, otra aportación a banca catalana, pues provino del inmenso tesoro robado al tesoro histórico artístico español y a particulares por Negrín, en el Vita. Que hemos tratado ya el Vita. En este programa hemos tratado el tesoro del Vita. Quien esté interesado lo puede buscar, ¿no? El Vita fue un yate en el que Negrín transportó una parte de lo que expolió en toda España, que fue inmenso, ¿no? Y fue a México, pero cuando llegó a México se apoderó de él Prieto. ¿Entre ladrones andaba el juego? No sé cómo se puede decir, yo prefiero no decir nada, bueno, porque esto es una cosa tan lamentable, ¿no? Bueno, entre Tuane, no sé cuál, el caso es que sí. Entre ellos se lo repartieron. Sí, se lo repartieron. El caso es que el tesoro del Vita pues, fue administrado, entre otros, por un separatista catalán, uno de los fundadores de la Esquerra, que se llamaba Andreu Abelló, y a finales de los años 50 pues aparece en Tánger también, convertido en un banquero. O sea, lo había administrado bien, se ve que había administrado bien yo creo que hemos hablado de este personaje que luego apareció... Sí, ya hablamos. Apareció en la transición. Sí. Y en 1964, pues Abelló, a pesar de su pasado, pues volvió a España sin problemas y fundió su fortuna con la de Banca Catalana. Es decir, Banca Catalana, aparte de lo que ya hemos visto, pues tiene una parte que con toda probabilidad, con toda seguridad, proviene del Vita. Del yate del Vita. Sí. Y en la transición, Abelló, en cambio, pues obtuvo cargos económicos importantes, fue diputado y senador. Curiosamente, ya lo hemos dicho, pero siempre debe repetirse, ¿no? Porque se olvida, ¿no? Este señor, pues, de repente deja la Esquerra y se dedica a fundar una de las embriones del Partido Socialista de Cataluña, claro, dándole el toque separatista. Nacionalista, sí. Separatista, sí, ¿no? Más disimulado y tal. Sí. Y de esta manera se ve que había un plan para, en la transición, después de Franco, pues crear un partido socialista que fuera afín al nacionalismo. Y esto es lo que ha ocurrido con el PSC. Es lo que ha pasado en todos estos años. Luego, Banca Catalana, que fue la gran obra de Pujol, pues fue investigada en 1983 por el Banco de España y se descubrió un enorme fraude. Y ante la posibilidad de ir a la cárcel, Felipe González dijo que tenía que ir a la cárcel, pero desde luego no lo hizo, claro. Y dice, pues ante esa posibilidad, Pujol replicó Sembrando Barcelona de Octavillas, que denunciaba un ataque a Cataluña. Un ataque a Banca Catalana, un ataque a Cataluña. Eso es. Esto, claro, impresionó mucho en Madrid, como suele ocurrir, y al final no le pasó nada, ¿no?
Y por Esto ha sido cierto, muy común, perdóneme, don Pío, en el separatismo. Cuando uno es acusado de un delito, es un ataque a toda la nación, a todo el sí, país, sí, 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 sí. no a ellos, no, Sí, no. claro, claro. Se escudan, se enroscan Siempre en es la lo bandera. mismo, siempre es lo mismo. Igual que las feministas, si les reciben una crítica, dicen que es un ataque a la mujer. A la mujer, no, Y no. los socialistas dicen que es un ataque, ahora ya no lo dicen, pero lo decían entonces, a la clase obrera y los Sí, comunistas. sí. Era siempre el gran escudo, ¿no? Y curiosamente, ya que el Palau de la Música fue el escenario de la aparición en política de Pujol, pues en 2009 pues se descubrió un enorme desfalco a beneficio de Convergencia, que era el partido de Pujol, en el Palau de la Música. Y el caso Palau terminó más o menos tapado, por lo menos ahora no se recuerda mucho, como otros, pero no dejó de ser un caso de justicia poética, porque, como digo, fue en el Palau donde inició Pujol su carrera política. Sus primeros mítines, ¿no? Sus Sí, actividades. su actividad, que le costó 2 años y medio de cárcel, ¿no? O sea, acusaba de corrupto y corruptor a Franco, y bueno, no sé, ya vemos quién era él, ¿no? Y como ha dicho alguien, otra cosa que tiene algo de justicia poética es que Mas se ha quedado a un 3% de la mayoría absoluta. Qué Mas y casualidad. Junqueras. La que Son repartía. casualidades. Sí. Bueno, nuevamente vemos, esta es la clase que quieren pasar por demócratas, por defensores de Cataluña y tal, y que han resucitado el separatismo catalán después de su derrota en el 39. Hombre, no se puede decir que sea un modelo de honradez acrisolada, ¿no? Aunque también hay que decir que la oleada de corrupción no ha afectado solo a los separatistas, ni mucho menos, ¿no? Desde Felipe González, hay que recordarlo, con sus 100 años de honradez a cuestas, pues la corrupción se extendió mucho por todo el país, ¿no? Se generalizó. Y por cierto bueno, se extendió mucho, ¿no? Es más, una de las primeras cosas que fueron haciendo ya fue eliminar los controles sobre el gasto en los ayuntamientos que quedaban, que antes estaba centralizado y ahora eran los alcaldes los que en definitiva nombraban al que tenía que controlarles. Sí, antes había una Entre figura, otras muchas cosas, ¿no? La interventor, ¿no? Que Sí, tenía sí. que custodiar las cuentas, Claro, y ¿verdad? Eso claro. fue suprimido. Claro. Fue encomendado a los propios alcaldes. Sí. Cada alcalde nombraba a quien tenía que controlarle, ¿no? Claro. Claro, es una de las bases de toda la degradación que ha sufrido la democracia a manos de estos que siempre están diciendo que son demócratas y que tienen siempre la palabra en la boca, ¿no? No ha habido un juez individual, ¿no? Nada, esto es, en fin. Y esto, por supuesto, en Cataluña, pues lo mismo, ¿no? Y para entender el democratismo del separatismo catalán, hombre, del vasco hay poco que hablar. En fin. Pero ya hablaremos también, ¿no? Ya hemos hablado también Sí. en algún otro programa, ¿no? Pues para eso lo mejor es examinar su experiencia histórica, porque casi nadie, empezando por políticos y periodistas, casi nadie tiene más que una idea muy vaga de la historia del separatismo catalán y del vasco, ¿no? Pues bien, fue después del desastre del 98 cuando el separatismo fue adquiriendo fuerza y lo hizo en un sistema político que era liberal con sufragio universal masculino. Es decir, era una democracia, aunque fuera defectuosa, muy defectuosa, pero ninguna es perfecta. No existe la democracia perfecta tampoco, ¿no? Lo que hicieron entonces los separatismos fue aprovechar las libertades y las ventajas que les otorgaba el sistema para socavarlo, para sembrar Cataluña de odios, como decían ellos mismos. Ya hemos visto en otro programa, era parte esencial de su programa. Y también para crear el mito grotesco de ser una raza superior oprimida por otra inferior, que es la del resto de los españoles. Es imposible saber qué tiene esto de democrático. Ellos que siempre proclaman demócratas, ¿no? En su historia, ¿no? Muy difícil. Y en la práctica el separatismo fue una de las plagas que hundieron aquel régimen de libertades, junto con el terrorismo anarquista y la demagogia desenfrenada y golpista del PSOE. El PSOE dio un golpe, una insurrección en agosto del 17 y que fracasó. Pero esta era otra clase de demócratas que había allí, ¿no? Es decir, se beneficiaban de las ventajas que les daba el sistema para tratar de destruir el sistema e imponerse ellos de una manera absoluta. Sí, muy parecido a lo que hace el separatismo, ¿no? Claro. Habla de la Constitución española. Es que iban juntos, claro, es que estaban juntos. El separatismo, la demagogia del PSOE y el terrorismo anarquista fueron lo que hundieron la restauración. Y el resultado pues fue que el país, si quería salvarse del caos, pues tuvo que recurrir a la dictadura de Primo Rivera.
una dictadura que fue muy suave, además, ¿no? Hay que decir que para entonces los separatistas catalanes se habían dividido entre una facción izquierdista y revolucionaria y otra más burguesa, que era la que dirigía Cambó. Cambó fue el que realmente organizó y dio fuerzas al separatismo, pero con motivo de una huelga famosa, la huelga anarquista de la canadiense, pues se asustó. Se dio cuenta de que sus prédicas y sus cosas pues se iban de las manos. Se iban de las manos y podían llevar a la revolución. Y entonces su partido, que se llamaba la Lliga Regionalista, luego la Lliga de Cataluña, pues apoyó el golpe de Primo de Rivera, pero poco después se distanció de él, lo cual irritó mucho al dictador, que le cogió bastante tirria a este tipo de catalanistas, ¿no? No, esto también hay que recordarlo, que la Liga Regionalista de Cambó cambió, se hizo regionalista y no separatista. De hecho, Cambó apoyó a la dictadura de Primo de Rivera. Al principio a la dictadura de Primo de Rivera, pero después estuvo también socavándola porque pensaba que no llegaría muy lejos, ¿no? Lo cual también es verdad, y sobre todo si la socavas al final, pues... Claro, y esto molestó a Primo de Rivera, pero después Cambó, durante la Guerra Civil, apoyó a Franco, como es sabido, ¿no? Con dinero, y montó un aparato de espionaje incluso para los nacionales, etcétera. De todas formas, en la dictadura de Primo de Rivera, pues aumentó mucho la publicación en catalán, en periódicos y en libros, sin ningún obstáculo. En cuanto a los separatistas de izquierda, recordemos que se habían dividido, el más significado fue Macià, que había sido coronel en el ejército, pero se había vuelto ultraseparatista, ¿no? Que montó un grupo que se llamaba Estat Català y que organizó una ridícula invasión de Cataluña desde Francia, por un sitio que se llama Prats de Molló, ya hemos hablado también de ella, ¿no? Hicieron planes también para atentados terroristas, pero la cosa no pasó de ahí. O sea, en dos palabras, el separatismo en sus dos vertientes socavó y ayudó a destruir el régimen de la Restauración, un régimen liberal, repito, mediante intrigas, difusión del odio y golpismo, pues participó en el movimiento golpista también de 1917. En cambio, cuando llegó la dictadura se portó bien en general, es decir, no dio ningún problema serio. Estaba intrigando y molestando, pero nada más, ¿no? Y bien, llegó la República, otro régimen de libertades y más o menos democrático, no del todo, pero vamos. Y el separatismo catalán pues volvió a las andadas. Sí, a socavar la autoridad republicana. Por cierto, que lo mismo ocurrió con el PSOE. El PSOE fue uno de los elementos que destruyeron el sistema de la Restauración. Se portó muy bien en la dictadura de Primo de Rivera, colaboró con ella, y luego al llegar a la República, pues otra vez empiezan a aprovechar las libertades para socavarlo, para destruir el régimen, en definitiva para destruirlo, ¿no? Porque además en Cataluña tomó fuerza enseguida la rama más revolucionaria y más separatista, que era la Esquerra, en contra de la Lliga de Cambó, que era mucho más razonable. Y desde el primer momento la Esquerra repitió su tendencia golpista, inventándose un Estado catalán y volvió a su lenguaje de odio y falsedad histórica. Y entonces los republicanos de izquierda, curiosamente, Azaña en primer lugar, Azaña se consideraba muy españolista, pero hacía unas cosas muy sorprendentes, ¿no? Azaña les concedió el Estatuto de Autonomía pensando que así quedaba resuelto el problema. Pero estaba completamente equivocado, porque, como sucede ahora, ignoraba los planteamientos básicos y la doctrina del separatismo, como sucede ahora con estos partidos, ¿no? Para Macià, Companys y los suyos, el estatuto era solo un paso hacia el fin de disgregar España y la creación de un Estado de Cataluña y lo que llamaban ellos Països Catalans, que se extendería sobre los países catalans, cosa que el propio Tarradellas dijo que eso era un cuento, ¿no? Cuando vino, cuando en otro tiempo no. Vino mucho más moderado, Tarradellas a España. Fue de los pocos que aprendieron de la lección de la historia, de los poquísimos exiliados que lo aprendieron. Los otros volvieron sin haber olvidado ni aprendido nada, ¿no? Y sin embargo, Azaña y la izquierda pensaban que su enemigo principal era la derecha, así que buscaron la alianza con la Esquerra y todos juntos participaron en las intrigas y maniobras golpistas que cuando perdieron las elecciones del 33. Las elecciones del 33 las ganó la derecha en España, después de la experiencia del bienio izquierdista, e inmediatamente todos estos se pusieron a trabajar. Vamos, se declararon en pie de guerra prácticamente, ¿no? Incluso con estas palabras, el partido de Companys. El resultado fue la insurrección izquierdista de octubre del 34,
que en Cataluña se acompañó por el golpe de Companys. Todo eso terminó en derrota, pero ya hemos visto cómo la Esquerra organizó luego una enorme campaña sentimental para identificar a los golpistas, empezando por Companys con Cataluña. Sí, ellos eran Cataluña, lo demás no era. Esa identificación muy típica del separatismo, sí, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? La legalidad republicana, en lo que tenía de democrática, quedó moribunda por aquel golpe tremendo, ¿no? de la insurrección del 34. Y en febrero del 36... unas elecciones no democráticas y en gran parte fraudulentas dieron la victoria en Cataluña a la Esquerra. Y Companys salió de la cárcel convertido en un héroe sui generis. El deterioro de la ley, los asesinatos y las intrigas fueron la tónica en Cataluña como en todo el resto del país. Companys estuvo complicado en el asesinato de otros separatistas, los cuales en venganza trataron de dar un golpe contra él ya con la guerra en marcha, también hemos hablado de esto. Los de Companys se enteraron de la trama, la desarticularon, asesinando a su vez a alguno de sus jefes. Y simultáneamente la Esquerra, aunque aliada formalmente al Frente Popular, intrigaba con Londres y Berlín, con Roma y con París, con todos, para lograr la secesión de Cataluña, con lo cual estaba traicionando a sus aliados y de hecho pues favoreciendo a Franco, aunque no lo quería. En fin. Pues yo, si le parece, don Pío, vamos a hacer la última parada publicitaria y entramos de en la recta final, que quedó muy interesante para clarificar todo esto. No se mueva nadie y continuamos aquí en Cita con la Historia. Estamos de vuelta en Cita con la Historia, don Pío. Entramos en los últimos minutos, en la recta final, unos 15 minutos por delante, para seguir clarificando el separatismo catalán y la democracia. Vamos a ver si conseguimos terminarlo. Decíamos que Companys, como tantos de los suyos, pues terminó derrotado y tuvo que irse al exilio. Y luego, cuando Alemania ocupó Francia, pues fue entregado a los nacionales, que lo sometieron a juicio y lo fusilaron. Companys había presidido la época de mayores asesinatos y corrupción que había vivido Cataluña en varios siglos, y estos son los hechos indudables. Y después del franquismo, una vez más, los separatistas lo convirtieron en un héroe y un mártir, honrándole de mil maneras. Bien, después de haber contribuido tanto a arruinar la relativa democracia republicana e involuntariamente a la derrota del Frente Popular, pues los separatistas debían enfrentarse a los vencedores, pero no lo hicieron. Prácticamente se esfumaron, como cuando la dictadura de Primo de Rivera. Durante bastantes años fue una parte del clero la que mantuvo la llama de la secesión, muy débil, mediante maniobras solapadas. Y ello a pesar de que habían sido los nacionales quienes habían salvado a la Iglesia catalana de la persecución y el exterminio, que en Cataluña se cobró la vida de miles de sacerdotes, frailes y monjas, y con destrucciones masivas de iglesias, bibliotecas, etc. Así que no debe olvidarse que el primer separatismo se había incubado en medios clericales y próximos después del triunfo del régimen de la Restauración, ¿no? al que detestaban por ser liberal. Eso ya a finales del siglo XIX. Desde luego, los separatistas no tuvieron arte ni parte en la llegada a la democracia después de Franco, ¿no? Porque fue organizada desde el propio franquismo. En rigor, la democracia no les debe nada, pero enseguida se dedicaron a explotar sus ventajas, como habían hecho en la Restauración y en la República, convirtiéndose en un verdadero cáncer, como estamos viendo, ¿no? La ETA, además, fue durante muchos años su punta de lanza, porque fue beneficiada por muy numerosas complicidades y por la tesis de que sus asesinatos no eran materia de orden público, sino de una salida política, es decir, que debían ser tratados como actos políticos. El PNV adoptó enseguida la posición del recoge-nueces, como decía Arzallus. O sea, los de la ETA hacían el trabajo sucio y ellos se beneficiaban, ¿no? Pujol dijo: los vascos abren brecha y nosotros vamos detrás. Pero los vascos, por los vascos se refería a los etarras, claro. Y en definitiva, los separatistas se han configurado, porque así lo han querido, como enemigos acérrimos de España y de la democracia, mientras que el PSOE siempre los ha tratado más bien como compinches políticos. La vulneración de la ley en todos los terrenos, desde las banderas y los símbolos a la cooficialidad lingüística, pasando por el uso de la enseñanza como una herramienta de adoctrinamiento político contra España, todo eso ha sido constante desde hace 40 años. Y fue una constante protegida, hay que repetirlo, protegida y financiada desde los gobiernos, fueran del PP o del PSOE. He tratado esta historia lamentable en el libro Los nacionalismos vasco y catalán en la guerra, el franquismo y la democracia, para quien quiera documentarse más. Lo hemos tratado también en otros programas y ahora baste con señalar este hecho crucial.
Los separatismos emergían del franquismo muy débiles, por lo que han debido tener paciencia e ir avanzando poco a poco. Y ello lo han podido hacer gracias a la protección o compinchamiento que les han brindado los gobiernos. Pues de otro modo nunca habrían llegado tan lejos como estamos viendo. Sin embargo, y a pesar de tantos años, lo positivo es que a pesar de tantos años de adoctrinamiento, de provocaciones y siempre de odio y desprecio a España, están muy lejos de conseguir sus objetivos. ¿Y ello a qué se debe? Pues no a la oposición de los partidos que se dicen nacionales, que ciertamente han colaborado en el proceso, como insisto. Se debe a la inercia histórica de una nación que existe desde hace muchos siglos y que no se viene abajo así como así. No obstante, la situación tiende a agravarse. Lo que llevamos viendo pues nos remite a la cuestión de la democracia. Por desgracia, en España no existe un pensamiento democrático en la derecha, mientras que el pensamiento de la izquierda siempre ha sido antidemocrático, aunque no se le cayera de la boca la palabra democracia, ¿no? La palabra quiere decir literalmente poder del pueblo, y Lincoln la bautizó como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, se trata de una evidente falacia. El poder se ejerce sobre alguien, y el pueblo no puede ejercerlo sobre nadie, pues fuera de él no hay nadie. No hay nadie. El poder en realidad siempre se ejerce sobre el pueblo y lo ejerce una pequeña minoría u oligarquía. Es decir, es siempre el poder de unos pocos, generalmente liderados por una sola persona. Por otra parte, una característica del poder es la lucha que se genera por él. Se genera espontáneamente, ¿no?, entre diversos grupos y personas. En los sistemas no democráticos, esa lucha se desarrolla de forma opaca para la población, en forma de intrigas y manejos entre camarillas, mientras que en las democracias, en vez de camarillas, hay partidos que, al menos en principio, combaten abiertamente entre sí, excluyendo el uso de la violencia, lo que exige la existencia de libertades políticas. El problema de quién gobernará se resuelve por la votación de la gente. Esto es una ventaja porque evita las sucesiones golpistas sangrientas, permitiendo una alternancia pacífica, pero no deja de tener bastantes problemas. Uno de ellos es que la mayoría de los votantes tiene ideas precarias sobre los problemas políticos, económicos, etcétera, que hay que afrontar, y por eso dicen algunos que es una aberración dar el mismo valor al voto de un analfabeto que al de un médico, por ejemplo. Churchill tiene una frase que define la cuestión. Dice, el mejor argumento contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Votante medio que apenas tiene idea de las cosas, ¿no? Sin embargo, es un argumento falso. A menudo el médico tiene ideas tan precarias como el analfabeto. Además, todos van a sufrir o beneficiarse de la política, por lo que es lógico que puedan tener algo que decir sobre algo que les afecta muy directamente, ¿no? Y por lo demás, unos y otros líderes se supone que saben lo que hacen, pero no siempre es así. O sea, el problema no está en los analfabetos, sino en los líderes y partidos. Un problema más serio es que la lucha electoral pueda convertirse en un concurso de demagogias. Churchill tiene otra frase definitoria. La democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto todos los demás experimentados hasta ahora. Esto puede afirmarse de algunos países en los que la democracia ha funcionado razonablemente bien, pero en muchos otros no ha funcionado bien. En la mayoría de los países latinoamericanos o en la Europa de entreguerras no funcionó nada bien. En la República, es más, funcionó muy mal. Y en la actualidad lo hace muy deficientemente, como estamos viendo todos los días. ¿Por qué funciona? Uno tiene que preguntarse por qué funciona bastante bien en USA o en Inglaterra, por ejemplo, y bastante mal en España. Pues podemos expresarlo así. Si uno de los dos grandes partidos de USA se comportase como el PSOE en la República, su democracia se vendría abajo. Es decir, por encima de las disputas partidistas, debe haber algunos puntos en los que estén de acuerdo los partidos mayoritarios, por lo menos ellos. Esos puntos son fundamentalmente el respeto a la integridad nacional, que garantiza todo lo demás, y el respeto a las leyes. En la República resulta que fallaron las dos cosas, y la democracia se desacreditó, convirtiéndose en una violencia, competición demagógica, sin reglas y sin respeto a la integridad nacional. La democracia es imposible en un clima de odios exacerbados. Por otra parte, es muy difícil que el sistema funcione en un país pobre y con grandes desigualdades sociales y con una gran masa analfabeta. Bueno, pues bien, el franquismo fue una dictadura históricamente necesaria para impedir la disgregación de la nación y la destrucción de su cultura cristiana tradicional. Y su fruto, dicho muy brevemente, fue doble. Reconcilió a la inmensa mayoría de los españoles, superando los odios desatados que habían destrozado la República, que quedaron olvidados para la mayoría, y dejó un país muchísimo más rico, más próspero y más culto que el de los años 30. Por consiguiente, si alguien creó unas condiciones excelentes para una democracia no convulsa, fue el franquismo.
y solo a él se les puede agradecer. Pero ocurrió la aberración señalada antes de la identificación de antifranquismo y democracia, y los partidos antifranquistas a los que se ha sumado el PP han sido precisamente los mayores enemigos de la democracia. Porque a ellos va asociado el brutal terrorismo y las connivencias con él que ha sufrido el país, las oleadas de corrupción, la politización y descrédito de la justicia y los separatismos. Estos son los cánceres de la democracia. Si los antifranquistas no han podido acabar de balcanizar el país y recuperar los odios del pasado, se debe al espléndido legado del régimen anterior, como he expuesto en los mitos del franquismo. Y como es algo evidente y que es necesario que se diga ya, porque ya basta de farsa, vamos a decir, ¿no? Y creo que aún estamos a tiempo de impedir que la situación se deteriore más. ¿Quedan unos minutos? Sí, nos quedan 5 minutos. Bien, pues entonces, dicho esto, vamos a aprovechar para un problema práctico, que es el problema del gueto, de la marginación en que muchas veces nos vemos sumidos. Así que he preparado una pequeño trabajo sobre cómo derrotar a los grandes medios de masas. Eso va a ser muy interesante, sí. Y nos hace falta. A menudo nuestra atención se concentra en los sucesos cambiantes y superficiales del día, pero sin conocer el pasado no se entenderá ni podrá analizar bien lo que ocurre hoy. La importancia de la historia ha sido bien entendida por las izquierdas y los separatismos, que la desfiguran según su interés, mientras que la derecha les ha regalado esa arma tan poderosa para fundamentar políticas actuales. Esta es una de las razones por las que el PP se ha convertido ideológica y políticamente en una imitación algo matizada del PSOE. Pues bien, Cita con la Historia es el único programa cultural centrado en contrarrestar el Himalaya de falsedades, como decía Besteiro, sobre nuestro pasado, en especial el pasado reciente, exponiéndolo en conexión con la actualidad. Por lo que se refiere a la política y a su proyección histórica, los grandes medios de masas no lo son tanto de información como de manipulación. Hoy por hoy es así. Pero sus grandes recursos técnicos y económicos, sus connivencias con el poder y audiencias logradas con pocos escrúpulos, los convierten en una barrera aparentemente infranqueable. Cualquier versión histórica o cualquier iniciativa política contraria a los intereses de un reparto del poder PP, PSOE, separatistas, parecería así abocada al gueto, a quedar aislada, marginada. Este hecho desmoraliza a muchas personas y las reduce a la pasividad. Sin embargo, es posible desafiar el dominio de la manipulación y salir de la marginalidad simplemente adoptando una actitud activa. Decía Julián Marías, no pienses tanto en lo que va a pasar y piensa más en lo que puedes hacer. Y cada oyente decida con la historia puede hacer realmente mucho y con poco esfuerzo. Basta un pequeño pero sostenido apoyo económico al programa y, sobre todo, una labor de difusión tanto entre los conocidos como principalmente en las redes sociales. Las redes sociales, Twitter, Facebook y otras, tienen la dificultad de que cualquier mensaje aislado se diluye en un mare magnum de opiniones variopintas y dispersas, de trivialidades o de insultos. Pero si cientos o miles de oyentes de Cita con la Historia enlazan diariamente el programa y hacen breves comentarios sobre él, el efecto puede multiplicarse, llegar a cientos de miles de personas y hacerse tan grande como el de los grandes medios de masas. Esto es lo que quiero insistir a nuestros oyentes, porque muchos dicen, estoy satisfecho, me gusta el programa, sí, pero eso tiene poco efecto si no haces algo por él. Porque los otros están subvencionados, tienen grandes medios y nosotros dependemos de nuestros oyentes, del optimismo, de la actividad y de la ilusión de nuestros oyentes. Insisto en que este no es un programa al uso meramente ilustrativo, sino un programa de agitación cultural y que se centra en lo que es la base realmente de toda la política que se nos aparece como 40.000 ideas y actividades superficiales, ¿no? Y bueno, quiero recordarles que tenemos cubierto económicamente el mes de octubre y parte del de noviembre, pero todavía no hemos conseguido, tenemos que estar todos los meses insistiendo y no hemos conseguido todavía tener resuelto, pues yo qué sé, 3 o 4 meses, por lo menos hasta fin de año, de una vez. Y sería muy conveniente que nuestros oyentes se plantearan seriamente una contribución que puede ser muy pequeña, pero mensual, y que haría que el programa se mantuviera con seguridad. Por ejemplo, 5 o 10 euros por oyente. 10 o 15 o 20, en fin, algo así, ¿no? Con que 300 oyentes se molestaran en pasar cada mes entre 15 y 20 euros, el programa estaría perfectamente a salvo. Y
Y quiero decir finalmente que para hacer estas aportaciones pues pueden consultar la web de www.citaconlahistoria.es y ahí viene una cuenta del BBVA. La cuenta del BBVA a la que pueden aportar. Que el titular es Taller de Ideas. Taller de Ideas. Quiero insistir en esta necesidad. Pues don Pío, ha quedado muy claro y además es muy importante que todas las semanas hagamos este llamamiento porque programas como este son los que pretendemos que sean clarificadores. Además ha dicho una frase que me gusta mucho. Este es un programa de agitación cultural. Sí. Y es fundamental. Nos ha quedado muy interesante elecciones catalanas, el separatismo y la democracia. Sí. Yo creo que con esto hemos cerrado casi el círculo. Nunca se cierra del todo porque no, esto es por supuesto. inacabable. Y siempre seguiremos hablando, insistiendo, ¿no? Porque así son las cosas. Pero ya cambiaremos un poco de tercio en los próximos programas. La próxima semana ya haremos una pequeña sorpresa. Insisto, colaboren con nosotros en www.citaconlahistoria.es. Les esperamos, les agradezco mucho su fidelidad, su paciencia. Les esperamos en la próxima semana. Don Pío Moa y el que les habla Javier García Isaac, aquí en Cita con la Historia.